A reading from the letter Lectura de la carta de San Pablo a los romanos. brothers and sisters. Hermanos, I am not ashamed of the gospel. yo no me avergüenzo del Evangelio, es verdad, es fuerza de salvación de Dios para todo el que cree, primero para los judíos, pero también para el griego, porque en él se revela la justicia salvadora de Dios para los que creen, en virtud de su fe, como dice la Escritura. El justo vivirá por su fe. Desde el cielo Dios revela su reprobación de toda impiedad e injusticia de los hombres, que tienen la verdad prisionera de la injusticia. Es decir, lo que puede conocerse de Dios lo tienen también a la vista. Dios mismo se lo ha puesto delante. Desde la creación del mundo, sus perfecciones invisibles, su poder eterno y su divinidad son visibles para la mente que penetra en sus obras. Realmente no tienen defensas porque conociendo a Dios no le han dado la gloria y las gracias que Dios se merecía. Al contrario, su razonar acabó en vaciedades y su mente insensata se sumergió en tinieblas. Alardeando de sabios, resultaron unos necios que cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes del hombre mortal, de pájaros, cuadrúpedos y reptiles. Por esa razón los ha entregado Dios a la bajeza de sus deseos, con la consiguiente degradación de sus propios cuerpos, por haber cambiado al Dios verdadero por uno falso, adorando y dando culto a la criatura en vez de al Creador. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. The heavens proclaim the El glory of cielo proclama la gloria de Dios. El cielo proclama la gloria de Dios. the heavens declare El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. El cielo proclama la gloria de not a Dios. word or Sin discourse, que no hablen, voice is not sin que heard. pronuncien, Through all sin the que earth his resuene voice su voz. resounds. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. La palabra de Dios es viva y eficaz, capaz de discernir las reflexiones y pensamientos del corazón. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. After Jesus had spoken, En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo lo invitó a comer a su casa. Él entró y se puso a la mesa. the Pharisee was amazed. Como el fariseo se sorprendió al ver que no se lavaba las manos antes de The Lord comer. said to him, El Señor le dijo, O you Pharisees, ustedes los for you fariseos cleanse the limpian outside of the por cup fuera la and copa y el plato, the mientras inside you por are dentro filthy with rebosan de evil. robos y You maldades. fools, Necios, did not the maker of the el que outside hizo lo de cleanse the fuera, inside? ¿no hizo también lo de But as dentro? to what is within, Den limosna belongs. de lo de And dentro behold, everything will y be lo clean. tendrán limpio todo. Verbum Domini.
The Franciscan family La familia franciscana celebra hoy el memorial de San an Italian Serafín de Montegranaro. 16th century. Es un santo italiano que vivió en el siglo When we think XVI. of the most popular Cuando pensamos en los santos más populares de la Iglesia, como San Francisco de Asís o Santa Teresa de Ávila, Santo Domingo, San Ignacio de Loyola, usualmente recordamos sus importantes contribuciones a la Iglesia, como haber fundado órdenes religiosas o haber ejercido excepcionales habilidades en la prédica o en otra área de pericia. Sin embargo, el santo que celebramos hoy fue excepcional en el sentido de que era algo no excepcional. those who knew De hecho, aquellos que mejor conocieron a San Serafín lo describieron así. beard and hair were always rough. Su barba y cabello siempre estaban despeinados, su aliento olía terrible, su hábito cubierto en parches, siempre se le caía un poco del lado izquierdo, His neck was always haciendo visible su camisa. eczema. Su piel siempre tenía un salpullido o eczema. Nunca quería que la tocaran los hombros y tenía un gran amor por las flores y los niños. Ordinary, natural Así que, en un nivel ordinario y natural, Serafín era un hombre he was born común y into a poor corriente. family Nació en una familia pobre of 4 y children. fue uno de 4 hijos. His mother was very devout and she Su had madre era muy devota e inculcó en él the spirit of prayer. un intenso espíritu de la oración. A teenager, both Cuando era apenas adolescente, sus dos padres fallecieron, care of his brother. dejándolo a cuidado de su hermano, Seraphim took quien trató de enseñarle a Serafín however el oficio de albañil. Sin embargo, him incapable su of torpeza learning the skills necessary lo for this type of work. volvía incapaz de And his brother hacer ese tipo de trabajo, así que su hermano, que tenía un terrible and beat him severely. Seraphim patiently bore his genio, lo golpeaba a menudo. Serafín soportaba el abuso de su hermano y lo veía como un camino hacia la santidad. Por supuesto, esto no excusa para nada el comportamiento de su hermano, pues no tenía derecho de tratar a Serafín de esta forma, pero Serafino situation in which he found himself. And he was likely hizo lo fortified mejor, by his life of prayer. se veía fortificado por su vida de oración. Attempted to enter the Capuchins at age 16 Intentó ingresar a los capuchinos a los 18 años de edad, pero fue rechazado. and was finally accepted. Trató otra vez 2 años más tarde y fue aceptado finalmente. Towards clumsiness, Y su inclinación hacia la santidad lo siguió al monasterio carry out satisfactory y tenía dificultad para llevar a cabo satisfactoriamente las tareas que le eran asignadas. Naturally, this led to Seraphim Naturalmente, esto llevó suffer humiliation a que tuviera que sufrir humillaciones de parte de sus hermanos was frailes reassigned y fue reasignado different locations and muchísimas veces a muchas it's difficult diferentes provincias capuchinas que tanto así que es difícil determinar cuánto tiempo pasó en cada lugar en particular. the longest stretch of time Permaneció la mayor parte del tiempo, 15 años, assignment. en su asignación final antes de su muerte. Seraphim was a man of deep prayer. Serafín fue un hombre de gran oración. To appear Era conocido attention por fixed on God, even parecer siempre without normal conversations with con la atención fija en Dios a pesar de tener conversaciones al mismo tiempo con otras personas. A menudo pasaba la noche en la capilla, más que en su claustro. Y si alguno de los hermanos por casualidad lo veían en la capilla en la noche, en su humildad and would even simulaba estar dormido e incluso roncaba en voz duramente para ser convincente. Cuando un hermano lo reprochó por dormir en la capilla, Serafín respondió, my little saint, bromeando, get more sleep in mi the pequeño chapel santo, duermo más en la capilla que en el refractorio. told another brother that he would Aparentemente le reportó a otro hermano que pasaba la mayoría de las noches en oración en la capilla, porque a menudo se encontraba a sí mismo atacado por terribles tentaciones contra la castidad cuando estaba en su claustro. strong devotion to the Holy Tuvo una gran devoción a la Sagrada Eucaristía, la Misa, la Santísima Virgen María. He was known to carry out several Era conocido por llevar a cabo diferentes penitencias regularmente. little food Comía muy poca comida e incluso and traveling during the summer. evitaba beber agua cuando viajaba durante el verano. Sin embargo, siempre practicaba la virtud de la caridad y era atento a las necesidades de sus hermanos, asegurándose que tuviesen suficientes provisiones. Necessary, he would willingly break his fast De ser necesario, voluntariamente rompía el ayuno y comía algo más para poder persuadir a un hermano enfermo que comiese algo para su salud.
And as was more common among saints at Y that como time, era más común entre los santos en aquella época, penances such as wearing a hair shirt, but cargaba con congratulating penitencias both of which are adicionales. recommended for our time. Seraphim was tremendously Serafín for his Capuchin community. se sentía enormemente agradecido hacia su comunidad capuchina a pesar del duro tratamiento ocasional. Were critical or Cada vez que lo criticaban o lo insultaban los otros hermanos, respondía con humildad y sentido del humor. time a guardian En cierta ocasión, un guardián lo llamó hipócrita, engañador del mundo entero y hombre necio. skipping a beat, Seraphim responded, Sin pausa, Serafín respondió, puede que sea hipócrita, pero no soy ocioso, porque siempre estoy engañando a una persona o a otra, siempre ando ocupado. Serafín a menudo también era conocido por haber llevado a cabo numerosos milagros y sanaciones. Sanó a una joven muchachita que nunca había podido hablar. Sanó las manos de un sacerdote que sufría de una condición contagiosa de la piel. Sanó a un obispo que había estado al borde de la muerte. Y el obispo después le dijo a Serafín, hice un largo recorrido y yo esperaba entrar al paraíso, pero gracias a ti me cerraron las puertas en la cara, me tiraron por las escaleras y aquí estoy de vuelta en este mundo. Suena como que el obispo estaba muy contento por esa sanación. Y cuando un hermano guardián le preguntó a Serafín acerca del secreto de su santidad y milagrosos poderes, Serafín le contestó honestamente, diciéndole, cuando vine al monasterio era un pobre obrero sin oficio, sin habilidades, sin aptitudes. Y esta fue la causa de muchas humillaciones causing the temptation to leave the order, y muchas draw to the desert. tentaciones. I entrusted myself to the Lord. Me encomendé al Señor y cierta noche una voz salió del tabernáculo diciendo, para servir a Dios es necesario morir a uno mismo y aceptar las adversidades, cualquiera sea la índole de ellas. Las acepté y ofrecí rezar el rosario por aquellos que me las infligían. La familiar voz del mismo tabernáculo me aseguró, diciéndome, las oraciones por aquellos que te mortifican me complacen. A cambio, estoy dispuesto a concederte toda gracia. Creo que San Serafín es modelo para cualquiera que sienta que no son adecuados o notables, quienes suelen ser torpes, que tal vez carezcan de muchas habilidades o incluso suelen sufrir insultos o criticismos de parte de otros. Como dije anteriormente, no hay nada notable en San Serafín a nivel natural. No es particularmente dotado en ninguna área excepto en su vida de intensa oración y su increíble paciencia al sufrir los insultos. En un mundo ideal, por supuesto, nadie debería sufrir de insultos o de ningún tipo de abuso, verbal o cualquier otro. Pero sabemos lamentablemente que no vivimos en un mundo ideal. San Serafín nos provee un modelo de cómo sufrir pacientemente si nos encontramos en una situación familiar. Él nos enseña cómo podemos mantener la virtud de la caridad y convertir esas ocasiones de humillación en oportunidades para crecer en santidad. Serafín es ejemplo de oración, paciencia, humildad, gratitud y caridad cristiana ante la adversidad.